السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ¿Cómo estamos? السلام عليكم a todos. وعليكم السلام Gani, ¿qué tal estamos? وعليكم السلام Silvia. Perdonad, que estoy aquí tratando de desenrollar este cable. وعليكم السلام Yasin. Salamu alaikum, salamu alaikum. Isan, salamu alaikum. Omar, alhamdulillah, muy bien. Bueno, yo creo que esto ya está. Assalamu alaikum. Muy bien, Said. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam Ibrahim. Wa alaikum salam Zahir o Zahir desde Azerbaiyán. Wow. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Naima. Wa alaikum salam Kalen. Ya me deberíais escuchar perfecto. No sé qué pasa con los cables que los dejas así y se enrollan solos. Wa alaikum salam Mamadou Sal. Muy interesante. Wa alaikum salam Sara. Salamu alaikum. Vale, vamos a dejar un minutito para que la gente se vaya incorporando y entonces luego empezamos, inshallah. Alhamdulillah. Tenemos aquí a un acompañante especial. Salamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Si luego pudieras aclarar lo de riba, ya que todo este sistema, por desgracia, funciona así. Ya Abu Cresta. Sí, la verdad es que me tengo que cortar el pelo. Mamadou Sal pregunta, ¿los jinn pueden enrollar los cables? Bueno, no te extrañe que haya gente que crea que sí. Naima Bellarmi Saha, igualmente. Bueno, igualmente, ¿no? Gracias. Nadia Ulad, salamu alaikum. Bueno, la charla de hoy iba sobre el tema, perdón, iba sobre el tema características que nos impiden llegar a donde queremos llegar, ¿vale? Es decir, aquellas cosas, en el Islam partimos del principio de que tu condición naturalmente está en manos de Dios, pero generalmente Dios cambia tu condición cuando tú cambias tus características, ¿no? Lo cual mucha gente diría, bueno, entonces Dios aquí no pinta nada, porque en realidad son las leyes de la naturaleza las que están operando. Y en cierto modo es verdad, quiero decir, esto es lo que el Corán denomina sunnatullah, el proceder de Dios. Cuando en una nación se extienden unas corrupciones determinadas, pues luego ocurre pues, que esa nación sufre las consecuencias. Quiero decir, son leyes que Dios ha creado en la naturaleza, ¿vale? Pero esas leyes siempre son atribuidas al Creador naturalmente, porque Él es quien las ha puesto en su lugar, ¿vale? Wa alaikum salam, David Ernesto. Así que le damos un minuto a la cosa y lo empezamos. Una hermana nos preguntaba por aquí algo sobre riba, la usura, que yo aclare eso. Si te refieres a si es lícito o no es lícito tomar préstamos bancarios, préstamos de estudiantes, seguros de coche, la verdad es que eso no es para nada mi ámbito. Eso es una cuestión de jurisprudencia islámica. No, yo me abstengo de responder a esas preguntas por falta de cualificación realmente. O sea, a mí estas son cosas que me interesará ver qué dicen diferentes eruditos, pero yo no estoy en potestad de yo extraer y deducir qué es lo más apropiado, ¿no? Para nuestro mundo.
Así que creo que no soy tu persona. Wa alaikum salam, Khadija. Bueno, pues nada, si os parece, comenzamos, ¿vale? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Lo primero que quería compartir con vosotros es el inicio del Sura 23, Suratul Mu'minun, el Sura de los creyentes. Y este Sura Dios lo empieza diciendo Qad aflaha al-mu'minun, han triunfado los creyentes. Y luego pasa a explicar una serie de cualidades o de características. Estas son las cualidades o características, debido al contexto en el cual Dios está hablando, que son las que producen que este creyente haya triunfado, naturalmente, ¿vale? Aquí el triunfo se está refiriendo naturalmente a que cumples con tu propósito, ¿no? Es decir, con el propósito que Dios te ha creado y, inshallah, si Dios quiere, alcanzas el Jannah. Pero es curioso que todas las características que se han investigado hoy en día, cuando coges a personas pues, que han tenido éxito en la vida, es decir, han logrado las metas que tenían, generalmente cumplen con estas características que Dios enseña en el Corán y que además Dios enseña en relación al triunfo en la última vida, lo cual es interesante, porque esto indica que es todo un continuo, ¿vale? La persona honesta suele llegar más lejos en esta vida y suele naturalmente llegar más lejos en la última vida. La persona que más persevera y más se esfuerza suele llegar más lejos en esta vida y naturalmente suele llegar más lejos en la última vida, ¿vale? Naturalmente hay matices, hay excepciones, hay datos con... Por ejemplo, es posible que en esta vida una persona sea honesta, pero esa honestidad le cueste caro, ¿no? O haga que le ataquen o le meta en líos. Pero eso en lo que a Dios se refiere no será así. Pero por norma, en el mundo laboral, en el mundo académico, la honestidad suele ayudarte a llegar más lejos, ¿vale? Porque la gente lo percibe. Y así es como el profeta Muhammad ﷺ se ganó a la gente, con buenas cualidades morales, siendo honesto, respondiendo con el bien al mal que le hacían. Estas son cualidades que naturalmente producen un resultado, ¿vale? Por tanto, este sura empieza diciendo Isma bint Rocío, la riba es haram. Está claro que riba es haram, nadie pone eso en duda, ¿vale? Pero yo sé que hay eruditos que debaten acerca del tema de seguro de coches, ¿vale? Por ejemplo, el seguro del coche o el seguro de una escuela, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso digo, no nos apresuremos a dar fatuas, ¿vale? Relajémonos. Bueno, en este versículo, en este pasaje del Corán, al principio del Sura 23, Suratul Mu'minun, Dios dice, Qad aflaha al-mu'minun, han triunfado los creyentes, y luego da una serie de características, ¿vale? Primero quiero que echemos un vistazo rápido a esto. Dios dice, alladhina hum fi salatihim khashi'un, personas que en su salah, en su oración, en su conexión con Dios, ese es el significado literal de la palabra salah, khashi'un, han desarrollado este estado de reverencia, ¿vale? Estoy concentrado, me siento en presencia de Dios y siento reverencia, ¿vale? Básicamente podríamos traducir aquí el khushu' como disciplina, ¿vale? Tienen una disciplina de cumplir con unas oraciones en unas pautas y esas oraciones repercuten, ¿vale?, en su forma de ser, ¿vale? Que es básicamente, en términos generales podríamos decir que la meditación hace lo mismo, pretende repercutir en tu forma de ser, ¿vale? Y lo haces dentro de unos cánones, a unas horas determinadas. Ese es el significado del iqamatus salah, el establecer la oración, ¿vale? Luego Dios dice, parte de estos creyentes que han triunfado, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, son personas que en lo que se refiere al lagu, ¿sabes? Esta gente que se dedica a chismorrear, a hablar de los demás, a leer prensa rosa, la revista Hola, que si este se ha casado con el otro, que si su novia ahora ha dicho esto en público. Ese tipo de cosas que no sirven para nada, eso es lo que significa el lagu. Entretenimientos que no sirven para nada, Dios dice sobre estos creyentes, mu'ridun, se apartan de eso, ¿vale? No, fijaos que Dios no describe a los creyentes como gente que acepta a Dios, punto. Son gente que cumple con unas formas de ser, ¿vale? Y unas acciones. Y una de esas formas de ser y esas acciones es que pasas de tonterías, ¿vale? Es obvio que hay un momento para el ocio y para el descanso. Pero hay gente que este entretenimiento absurdo es la razón de ser. Están viendo un videoclip estúpido, obsceno, y una vez se termina ese videoclip se ponen un partido de fútbol, y una vez termina el partido de fútbol se ponen a jugar a un videojuego,
y te das cuenta de que han pasado muchas horas y no han hecho nada, nada productivo, nada que les haya ayudado. Esta es una de las características de ese creyente que triunfa, ¿vale? Y luego Dios dice, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Y son personas que en lo que se refiere al zakah, fa'ilun, no paran de hacerlo, ¿vale? El zakah, por supuesto, la primera connotación que nos viene a la mente es el impuesto anual que pagamos como caridad. Por tanto, se está refiriendo a gente altruista y gente que ayuda a los demás. Pero lo interesante es que lingüísticamente zakah significa limpiarse, ¿vale? Es gente que trabaja en limpiarse de las malas cualidades, en ir creciendo y dejando atrás la arrogancia, creciendo y dejando atrás este amor por el entretenimiento absurdo, creciendo y dejando atrás el orgullo, creciendo y dejando atrás la vanidad, ¿vale? Ese es uno de los significados de zakah, crecimiento, ¿vale? Que de ahí sacamos la palabra tazkiyah. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Y luego Dios nos dice, esas personas, y son también esas personas que, en lo que se refiere a sus furuj, a sus partes íntimas, hafidun, las mantienen guardadas, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que no eres promiscuo, básicamente, que te abstienes de mantener relaciones sexuales o disciplinas tu sexualidad, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, a excepción de, es decir, tú no restringes este deseo natural de forma completa, ¿vale? Lo restringes excepto básicamente con esa persona con la que tú te hayas enlazado, o aquello que poseen las diestras, que esto es una institución obsoleta, pero en aquella época existía. Quienes hagan esto, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, a esas personas sí que no les puedes echar la culpa, ¿vale? Es decir, la sexualidad en sí no es mala, te está diciendo Dios. El restringirlo, es decir, la gente que lo practica, wa alaikum salam Majid, la gente que lo practica dentro de este ámbito, a esa persona no le puedes recriminar nada, eso es lo que significa فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. La yilla mayor, David García, no entiendo lo que significa. Wa alaikum salam a todos, os pido que los que os incorporéis, por favor, compartáis y luego veáis el vídeo entero, si es posible, o al menos la parte que se os ha escapado. Dios dice, وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ, pero la persona que busque cualquier gratificación sexual, es decir, aparte de esto que se ha mencionado, فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Bueno, esas son personas que se saltan las normas, ¿vale? Que pierden el control, ¿vale? Y esto es, tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque entre las características que vamos a hablar hoy está precisamente eso, ¿vale? Las características que nos impiden avanzar, que nos impiden alcanzar nuestras metas, inshallah. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, dice Dios. No, perdón. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Y son personas también, estos creyentes que triunfan, que en lo que se refiere a aquello que se les confía, sus amanat, wa'ahdihim, y los pactos o los compromisos que alcanzan con los demás, ra'un, son cumplidores, ¿vale? Son gente cumplidora en lo que se refiere. Si la gente espera de ti una cosa, tú cumples, ¿vale? Si la gente, ya tú les has dado a entender, esto es lo que puedes esperar de mí, luego tienes que cumplir con eso, ¿vale? Esa es una de las características que te hará alcanzar el triunfo. Vale, David, imaginaba que te referías al jihad. Sí, todo el desarrollo personal es un jihad, naturalmente. Es un jihad, un nafs, ¿no? Es una lucha por el crecimiento personal, es una lucha contra los instintos, si lo quieres decir así, ¿no? Luego Dios repite, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Y son personas que en lo que se refiere a su oración, la protegen, la guardan. Claro, llama la atención porque ha empezado mencionando, lo primero que ha mencionado es la oración y lo último también, subhanallah. Te ha hecho todo este ciclo y luego ha vuelto a tu conexión con Dios, ¿vale? Porque en el caso del creyente, básicamente el creador de este organismo, ¿vale? Cuando tú quieres desarrollar las buenas características a las que aspiras como humano, eso es una responsabilidad que te ha dado tu creador, naturalmente. Es una responsabilidad ante él, no es solo una responsabilidad abstracta. Ulaika humul warithun alladhina yurithuna al-firdausa hum fiha khalidun, dice Dios. Esas son las personas que van a heredar, es decir, esos son los herederos, son aquellos que van a heredar al firdaus, el paraíso, hum fiha khalidun, en el cual van a permanecer. Por cierto, parece ser que la palabra paraíso y la palabra firdaus están relacionadas etimológicamente porque firdaus viene del persa y de ahí viene la palabra paraíso. Otro apunte que quería hacer sobre este pasaje es el siguiente, alhamdulillah. Fijaos, Dios nos ha hablado de gente que desarrolla la disciplina a través de la oración. Muy bien.
luego esta gente se aparta de conversaciones y cosas que son absurdas, ¿vale? Porque la oración te eleva, en cierto modo, a un nivel más alto, ¿vale? Assalamu alaikum a todos los que os incorporéis, os pido que compartáis y que por favor veáis la parte que no habéis visto, ¿vale? Luego que nos dice Dios, gente que se purifica, lizakati fa'ilun. Y luego que nos dice Dios, gente que podrá proteger sus partes privadas. En cierto modo, hay un vínculo entre todas estas cosas, ¿vale? Entre todas estas características de la personalidad. Omar Garib, Salam, Firdaus no es un nivel del paraíso. Sí, algunas tradiciones dicen que Firdaus es el nivel más alto del paraíso. Por supuesto, tienes razón. Y en algunos suros del Corán se menciona el Firdaus como algo especial, ¿no? Básicamente. Yo decía que el significado de la palabra Firdaus, en castellano paraíso, es la primera P, si la cambias por una S, faraíso, Firdaus, podrás ver fácilmente que tiene un mismo origen lingüístico, ¿vale? Entonces, fijaos, estas son las características, Dios dice, del creyente que ha triunfado, ¿vale? Y naturalmente este triunfo se refiere al propósito de la vida, ¿vale? Hay gente que dice, yo he conseguido construir una empresa, he conseguido sacarme los estudios, he triunfado, ¿vale? Yo desde el día que acepté el Islam o reconocí esta verdad, ya he triunfado, ¿vale? En lo que se refiere a mí. Por eso todo creyente debe ser consciente de que es un triunfador, ¿vale? En el aspecto trascendente de la vida. Luego, no obstante, hay otras metas que tú te pones a lo largo de la vida y en esas metas, naturalmente, también pretendes triunfar. La razón por la que yo quería utilizar este directo es el siguiente. Aquellas personas que más han conseguido triunfar en esas cosas de la vida, en esas metas que tenían en la vida, resulta que se han hecho estudios de sus características y coinciden con las características que Dios atribuye en el Corán al triunfo en esta vida y en la última vida, ¿vale? Por eso quiero que entendáis que es todo un continuo y no está separado. La cocina se practica como a cada uno le da la gana. Lo que la umma necesita es un zakat, hijama, purificación constante. Assalamu alaikum, mi hermano Ahmed Attari. Gracias por el comentario. Perdón, que se me va a apagar la batería. Entonces, bueno, ahora que hemos hablado de las características que el creyente tiene, voy a hablaros de estas características que he investigado por ahí, de las personas, es decir, aquellas personas que, por ejemplo, tenían una meta académica, o tenían una meta en negocios, o tenían una meta en cualquier otra cosa, y han fracasado. Se han hecho estudios, naturalmente, de cuáles eran sus características para poder identificar cuáles son las principales causas del fracaso, y veremos que son precisamente la violación de estas características específicas, las de este pasaje y las que el Islam enseña en general, ¿no? Lo cual es bastante de cajón. Pero quiero que entendáis este concepto islámico, ¿vale? Dios nos dice en Surat Ar-Ra'd, del Sura 13, creo que es el versículo 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En verdad, Dios no cambia lo que hay en relación a una gente o la situación de esa gente hasta que ellos no alteren lo que hay dentro de su nafs, dentro de su interior o dentro de sus personas. Claro, esto fijaos qué es lo que nos está diciendo. Si tú quieres cambiar tu situación, quieres cambiar tu situación económica, tu situación laboral, tu situación espiritual, lo que sea, social, a nivel social y a nivel individual, eso ocurrirá cuando tú lleves a la práctica unos cambios determinados dentro de tu forma de ser, ¿vale? Dentro de tu nafs. Entonces eso se traducirá en el exterior. Esto es una de esas leyes inmutables que Dios ha creado en la naturaleza, ¿vale? Por tanto, quiero que entendáis que esto se aplica al sentido individual y al sentido colectivo, ¿vale? Y daré ejemplos, si Dios quiere, de esto. Intentaré no prolongarme demasiado para que podáis plantear vuestras preguntas, pero quiero que entendáis que algunas de estas características que impiden a la gente avanzar o alcanzar sus metas, muchos de nosotros las tenemos a nivel individual, pero en muchos casos a nivel de comunidad las tenemos también. E incluso ahora voy a aludir a la comunidad musulmana o a la umma en general en el planeta Tierra. En muchos casos vemos que estas características que se ha encontrado que aquellas personas que fracasan en sus propósitos poseen, muchas de ellas están muy extendidas entre musulmanes. Entonces, esta pregunta que mucha gente hace de ¿por qué crees que el mundo musulmán a veces parece que no está avanzando mucho? Hay muchos factores, ¿vale? Uno de esos factores, por ejemplo, es que todas las civilizaciones tienen auge y declive. No puedes esperar que una civilización tenga un auge eterno. Pero el Islam vincula el declive
el declive al declive moral en muchos casos, ¿vale? O al declive en determinadas cosas de las que vamos a hablar. Y en algunos casos vemos que, bueno, el hecho de ser una comunidad que se adscribe al Islam no nos hace automáticamente estar siendo fieles a todos los principios del Islam, ¿vale? Si Dios quiere, echaremos un vistazo a eso. En fin, una de las primeras razones que se mencionan en estos estudios y libros relacionados con estas cosas, por las que muchas personas fracasan, es porque no tienen un propósito claro en la vida, un propósito bien definido, ¿vale? Tú le dices a esa persona, ¿qué quieres hacer? Quiero ganar dinero, quiero tener estudios, quiero tener estatus. Pero ¿cuál crees tú que es el propósito, digamos, en grandes términos? Y muchas veces esa persona no te sabe responder. No sé a qué te refieres por propósito. Un propósito, ¿cuál es la razón de la existencia? Bueno, no sé, reproducirme, ¿no? Quiero decir, cuando uno tiene muy claro una meta, un gran propósito en la vida, y en muchos casos trascendente, esa persona tiene más tendencia a la perseverancia, a luchar o a seguir adelante siempre. Cuando no lo tiene, tiene una menor tendencia, ¿vale? Y esto explica cosas como que, por ejemplo, en la batalla de Badr, los musulmanes, siendo 300 personas, pudieran haber derrotado a un ejército de 1000 personas. O un grupo de beduinos árabes, porque los árabes eran un grupo de beduinos del desierto, formaron una civilización en tiempo récord y conquistaron las grandes civilizaciones que les rodeaban. Y se expandieron desde España hasta China. Quiero decir, estas cosas a priori son milagrosas en el sentido de que no hay una explicación fácil, ¿vale? Pero una de esas explicaciones, pues desde el punto de vista de las ciencias sociales, o como lo quieras llamar, es esta, es un propósito clarísimamente definido, ¿vale? Como eso de que dicen que la fe hace milagros. Bueno, en cierto modo es verdad, ¿vale? Para mí es problemático usar estas palabras, fe y milagros, pero para que nos entendamos, es cierto, ¿vale? Tener un propósito claro te hace alcanzar las metas. Curiosamente, muchas de las personas que fracasan en sus propósitos en la vida no tenían un propósito claro. Fijaos, Dios nos ha hablado de personas que se abstienen cuando nos habla de las características del creyente que ha triunfado. Alhamdulillah. Una de esas características es que es una persona que omite o pasa de un entretenimiento o una pérdida de tiempo absurda, ¿vale? Y excesiva. Y eso es una de las características de la gente que realmente deambula en su vida, está deambulando, no tienen una meta clara. Van haciendo, van entreteniéndose, me levanto, como, juego a los videojuegos, miro el fútbol, me conecto al Facebook, al Insta. Es decir, es un seguimiento de entretenimientos. Insisto, no tiene nada de malo que te quieras entretener, pero en muchos casos cuando no hay un propósito mayor se sustituye por entretenimientos absurdos, uno detrás de otro. Salamu alaikum, me gustaría que hablaras de las leyes universales que cita Dios en el Corán y llamadas en árabe sunan. Gracias. Bueno, lo que voy a hablar hoy está en parte dentro de eso. Inshallah habrá tiempo para hablar de otras cosas. Otra de las razones que mencionan de las personas que no suelen alcanzar sus propósitos es la educación insuficiente. Estas personas en muchos casos no tenían la educación suficiente. Y la solución de esto es relativamente fácil, es educarse, incluso autoeducarse en muchos casos, leer, viajar, consultar a personas de conocimiento y especializarte si quieres en una cosa para poder beneficiar al resto de la humanidad, por ejemplo. Pero quiero que entendáis que esto forma parte de la personalidad integral del musulmán. Cuando tú abres el Corán está lleno de docenas de referencias a la observación, ¿vale? Observad las aves que vuelan, observad las especies que Dios ha diseminado por el planeta, observad el orden, es decir, la armonía entre los astros, ¿vale? Y la sucesión del día y la noche, los fenómenos astronómicos, ¿no? Podríamos decir. Viajad, dice Dios, por la tierra, observad el inicio de la creación. Claro, todo esto te forma una visión del mundo. Y cuando tú omites, no tienes ningún interés en la adquisición del conocimiento y en el aprendizaje, bueno, naturalmente tendrás unas limitaciones que luego te impedirán, desde la perspectiva del Islam, llegar a Dios, y desde la perspectiva mundana te impedirán llegar a conseguir hacer cosas, porque no tendrás la capacidad, ¿vale? Es un tipo de capacidad que se desarrolla, ¿vale? Por eso el mensaje del Islam es muy en esta dirección. Y llama la atención, ahora tocando el tema de la comunidad islámica en general, hay una tendencia, no digo que sea general, pero hay una tendencia
más grande de lo que debería, de desprecio hacia el intelecto y hacia la búsqueda del conocimiento. Muchos musulmanes les instas o les llaman o te ven leyendo diferentes libros sobre diferentes disciplinas, o tú les instas a ellos, mira, podías ver este documental, esto, a ver si te gusta, se lo pasas por WhatsApp y te responden, yo solo me interesa el Corán y la Sunna, no me interesa este contenido, no me interesa... Bueno, pues eso es un poco extraño, es decir, dada la visión del mundo del Corán, ¿no? Claro, es difícil identificar una sola causa de por qué existe esta mentalidad, pero esta mentalidad está extendida dentro del Islam normativo sunni, hay una tendencia de desprecio a la razón, y su origen tiene un origen histórico, ¿vale? Hubo una secta que se llamaba Mu'tazila, que iban de listos, básicamente, y utilizaban siempre el intelecto como una excusa para defender sus posturas, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de Ahlus Sunna, digamos, reaccionamos un poco diciendo a veces, bueno, pues dejad de usar el intelecto, ¿vale? El intelecto es sucio. Entonces hay una pequeña vertiente extrema que se volvió un poco extrema en esto, ¿vale? Y este discurso de que el intelecto no, usas mucho el intelecto, bueno, uso mucho el intelecto, el Corán me ordena docenas de veces, ¿vale? Centrarme en el conocimiento y el intelecto, ¿vale? Es decir, este es un discurso con un origen histórico, ¿vale? Es una reacción... generalmente nació como una reacción a los Mu'tazila, ¿vale? Pero esa reacción, ese discurso se ha quedado y nos está haciendo daño y nos está atrasando, ¿vale? Aquí me habéis puesto, Omar Garib dice, de ahí el dicho de que el conocimiento es luz y la ignorancia es una vergüenza. Correcto, todos los que odian el conocimiento para mí son una vergüenza para esta umma. Alhamdulillah, Omar, me alegra oír eso por tu parte. Mamadou dice, todo esto es muy interesante, ¿habrá algún curso sobre esto en Adam Stream próximamente? Por supuesto. Estamos preparando un curso llamado mentalización para el éxito, ¿vale? O mentalizarse para el éxito. Es una especie de motivación para las personas, para el creyente, para que desarrolle estas cualidades que además le permitirán en esta vida alcanzar sus propósitos, bien sean académicos o sean laborales o sea lo que sea, ¿vale? Porque creo que hay un paquete de características de personalidad que el Islam intenta desarrollar que empiezan por desarrollar tu mentalidad, ¿vale? Eso es algo que se tiene que trabajar. Nadia Nur. Es verdad, ni puedes decir nada porque ya se sienten atacadas. O que vamos de listos y no es así. Siempre con respeto y no en público si cometes un error. Qué mal hay en que lo corrijan. Sí, correcto. En fin, otra de las características que se menciona... Pero insisto, esto afecta a la umma en general. Hay un importante sector de la umma que desprecia el conocimiento y el intelecto. Claro, esta es una de las principales enseñanzas del Islam, que estamos despreciando, lo cual inevitablemente nos va a dejar en una situación de atraso. Eso es inevitable. Y a nivel individual, de nuevo, cualquier persona que tenga unas metas pero se cierre al conocimiento, obviamente va a tener menor capacidad de alcanzar sus metas, es de cajón. Otra de las grandes características es la falta de autodisciplina y autocontrol. Insisto, esto procede de estudios hechos en muchos casos, o en todos los que he consultado, por no musulmanes, sobre personas que no alcanzan el éxito, ¿vale? Falta de autodisciplina y falta de autocontrol que generalmente deriva en una mala salud, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Comer en exceso. Entregarse excesivamente al apetito sexual, ¿vale? Esto no lo dicen solo... Estos son estudios hechos por personas no necesariamente musulmanas. Cuando una persona está en ese estado de sumisión o de no poder controlar sus deseos físicos, digamos, eso le quita energía mental que podría estar focalizando o utilizando para otras metas, ¿vale? Esa persona va a derrochar el dinero. Esa persona no dedicará el tiempo que tiene que dedicar a estudiar, ¿vale? Esa persona naturalmente dedicará esas energías, concentrará esas energías en buscar la gratificación en relación a esos temas. Y eso repercute. Quiere decir, hay un vínculo entre todas estas características. Por eso cuando he mencionado la característica de los creyentes que han triunfado, Dios menciona todo el paquete. Empieza por la gente que guarda sus partes privadas. Gente que tiene una disciplina, que tiene un propósito, que cumple con as-salah, que luego se purifica a nivel interior, gente que se aparta de la información estúpida y absurda, y además de eso, gente que mantiene preservadas sus partes privadas. ¿No es fascinante? Fijaos lo que nos dice el profeta, alayhi salatu wassalam.
si vosotros me garantizáis lo que hay entre las dos mandíbulas y las dos piernas, las dos mandíbulas puede referirse a la lengua, es decir, hablar estupideces, o puede referirse a comer, es decir, al hecho de que si tú sabes poner bajo control tu apetito, a lo que se refiere a comer y tu apetito sexual, yo os garantizo el paraíso, ¿vale? Quiere decir, claro, naturalmente la gran mayoría de cosas que hacemos proceden de no poner bajo control estas cosas. Si tú aprendes a poner bajo control estas cosas, naturalmente el éxito es inevitable, ¿vale? Incluso, insisto, en lo que se refiere a la última vida, ¿no? O a la otra vida. Mariam Tore, Salamu alaikum, exactamente, yo me he ido incluso de páginas porque se crean mucha fitna, discusiones y hermanos que parecen sheikhs afirmando con arrogancia, astaghfirullah. Bah, yo lo que haría es pasar de toda esta gente. Bueno, pasar o darles un nasiha, un buen consejo, por supuesto. En fin, otra de las características que se mencionan es el retrasar las cosas, ¿vale? A veces tenemos la tendencia a decir, vale, pues ya lo haré, vale, pues la semana que viene empezaré, vale, pues el mes que viene empezaré. Fijaos que en el día del juicio, esas personas que estaban entre musulmanes, pero Dios les identificará en ese momento como que verdaderamente no eran musulmanes, sino que estaban haciendo el teatro, una de las cosas que se les recriminará es tarabbastum, solíais retrasar las cosas o solíais posponer las cosas. Ya empezaré a rezar, ya empezaré a estudiar y a adquirir el conocimiento y a razonar, porque estas cosas también son parte del mensaje del Islam, que siempre nos las dejamos. Ya empezaré a tratar mejor a la gente, ya empezaré. Y no me refiero solo a los rituales, insisto, ¿vale? La búsqueda de conocimiento es un imperativo para todo musulmán. Esta es una frase del profeta alayhi salam. Eso también es parte de tus prioridades como musulmán. Ser una persona que lee o que adquiere conocimiento, que descubre cosas, eso forma parte de la personalidad del musulmán. O sea, todas estas cuestiones de conocimiento, de actitud, de moralidad, es decir, de comportamiento y de rituales, porque está todo interconectado en el Islam, tú lo pospones, dices, ya empezaré. De momento me voy a pasar toda la vida o escuchando música o haciendo algo, que insisto, yo no hablo de que el ocio sea malo, ¿vale? Sino el exceso. Pero la gente que se inmiscuye tanto en una vida de exceso, naturalmente irá posponiendo las cosas que son importantes, ¿vale? Estos excesos de los que hablas no caben dentro de las adicciones. Bueno, cuando he dicho la falta de autodisciplina y de autocontrol, sí, por supuesto. Pero si me hablas de enfermedades mentales sobre las que no hay control, eso ya es otro tema, ¿vale? Y hace falta de un tratamiento, Mariam, como tú muy bien indicas. Ese es otro tema del que yo no estoy hablando. De hecho, en algunas, no lo he mencionado aquí por no alargarlo demasiado, pero hay algunas de estas cosas que no son culpa del individuo, ¿vale? Incluyendo enfermedades mentales. Yo no voy a entrar en eso. Y de hecho, el profeta alayhi salatu wassalam nos dice, rufi'a al-qalam an thalatha. El registro de las obras, digamos, el qalam, el instrumento que registra las acciones, está levantado, quiere decir, no registra acciones en relación a tres tipos de personas, ¿vale? En relación a los niños hasta que no alcanzan la pubertad, en relación a las personas que tienen un problema mental hasta que no recuperan la cordura, ¿vale? O recuperan el control sobre esta cuestión. Por eso digo, eso es como una excepción, ¿vale? Falta de persistencia es otra de las características de estas personas, ¿vale? Fijaos que este es un problema enorme porque muchas personas empiezan a hacer cosas que son buenas, que les benefician, que ellos podrían ayudar a otros, pero a la que ven un pequeño fallo o algo que no está funcionando bien, ya lo dejan tirado, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo intento empezar unos estudios, empiezo unos estudios y algo me sale mal, ¿vale? ¿Y yo qué es lo que hago? Tiro la toalla. La gente, esto por las encuestas, la gente que sistemáticamente se ha encontrado que fracasa en la vida, en muchos casos resulta luego que es gente que solía tirar la toalla fácilmente. Omar Gharib dice, talab el ilm al-shar'i es fard, no todo el ilm. No estoy totalmente de acuerdo, Omar Gharib, porque cuando tú abres el Corán, no es eso lo que te encuentras, ¿vale? Cuando Dios nos dice innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, la gente que realmente reconoce a Dios son los ulama, la gente de conocimiento, verás que el pasaje donde Dios dice eso está hablando de la naturaleza, está hablando de la vegetación, está hablando de las especies. O sea, el Corán no hace esa separación, ¿vale?
Nosotros la hemos hecho después, eso es lo que yo creo, ¿vale? O sea, respeto lo que dices, por supuesto. Pero yo, del Corán yo no desprendo del Corán que el conocimiento que Dios te obliga es solo relacionado con el Corán y la Sunna, para nada. El Corán, cuando te habla de la gente que tiene conocimiento, inna fi dhalika la ayatin lil alimin, estos son signos para la gente de conocimiento. Todos los versículos que hay justo antes te está hablando de fenómenos naturales. Cuando Dios te dice innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, la gente que teme a Dios realmente son la gente de conocimiento, todos los versículos anteriores te están hablando de fenómenos naturales, ¿vale? Por tanto, Dios no ha hecho esa distinción, ¿vale? En fin, el Corán nos dice ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Personas que habéis creído, alhamdulillah, sed pacientes y competid en la perseverancia, ¿vale? Es decir, no paréis de perseverar, ¿vale? Puede que a veces las cosas no vayan a ir perfecto. Cuando tú tienes una meta, ¿vale? Y en el camino hacia esa meta algo sale mal, esa cosa que ha salido mal, tú como creyente la tienes que ver como algo que ha salido bien. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que te está permitiendo aprender cómo se hacen las cosas, ¿vale? Es como una escuela, la vida es una escuela. Y el conocimiento se construye a través de la prueba y el error, ¿vale? Si tú, por ejemplo, estás tienes una meta académica o una meta de negocios o una meta laboral o de comercio, cuando tú cometes un error y te sale mal, lo que tienes que decir es, mira, he aprendido cómo no hacerlo. Ahora voy a utilizar este conocimiento para poder hacerlo bien, ¿vale? Esa es la idea en el Islam. Por eso tú persistes. Insisto, una de las principales características de la gente que fracasa sistemáticamente es que no persiste. Otra de sus características es una personalidad negativa. Es decir, fijaos, en la batalla de Uhud, que naturalmente las cosas no salieron bien y murieron muchos de los compañeros del profeta como consecuencia de un error, un error evitable, ¿vale? El profeta dio una orden, colocó posiciones, pero hubo un grupo de arqueros que se desplazaron de su posición creyendo que ya estaba la cosa ganada. Fijaos, el profeta ﷺ lo que decidió hacer es responder positivamente a estas personas, ¿vale? Es decir, esa es una de las grandes características del buen liderazgo. Tú no haces que los demás se sientan mal, sino que se sientan bien, ¿vale? Tú lo que haces es que las personas, es decir, tú empujas su potencial, ¿vale? Y mucha de la gente que fracasa es porque otras personas les han hecho creer que no valían o que no podrían, ¿vale? Y esto en muchos casos se hace con buena intención, e incluso los padres lo hacen con buena intención, pero te hacen daño cuando te dicen, es que no lo sabes hacer, es que tú no puedes hacer eso, tienes que buscar otra cosa, es que tú no vas a poder. Estas frases, la gente que se las cree, y a veces no te las crees voluntariamente, te las crees porque se te han repetido. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que fracasas, ¿no? Y una de las cosas que hacía el profeta ﷺ, y es una característica del triunfador, es precisamente una personalidad positiva, ¿vale? Es decir, una personalidad que hace que la gente saque su mejor potencial, ¿vale? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, dice Dios. Después de este incidente de Uhud, Dios dice al profeta ﷺ, fue gracias a una misericordia de Dios que tú has sido suave con ellos, ¿vale? La gente que cometió este error que costó vidas, gracias a Dios has sido una persona suave con ellos, ¿vale? وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, si te hubieras comportado de una forma rígida y con un corazón insensible, un corazón duro, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, hubieras provocado que se fueran de tu alrededor todos, ¿vale? فَاعْفُ عَنْهُمْ, dice Dios. Por tanto, pasa por alto, perdónales. وَاسْتَغْفِرْ لَكُمْ, y pide perdón por ellos, ¿vale? No solo te perdono por lo que has hecho mal, voy a pedir a Dios que te borre tus faltas, ¿vale? وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, añade, y consúltales cuando vayas a tomar una decisión. Esto, por cierto, es una de las grandes características, de nuevo, de la persona que logra alcanzar sus metas. Es decir, que tiene la capacidad de cooperar, de trabajar en grupo, ¿vale? En otro lugar del Corán que encontramos, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Son personas que responden a la llamada de su Señor, establecen la oración, de nuevo, y sus cuestiones las dirigen a través de la cooperación o a través de la consulta mutua, ¿vale? Se consultan unos a otros, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, y parte de lo que les hemos dado lo gastan en los demás, ¿vale? Es decir, hay un elemento
de caridad, de altruismo, de querer ayudar a los demás, junto a ese espíritu de cooperación y de consulta. Uno de los hábitos y características que se ha encontrado sistemáticamente en las personas que fracasan es la incapacidad de cooperar, el querer acaparar todo, la incapacidad de delegar en otras personas, ¿vale? Por tanto, esto es una de esas características cruciales. Otra de las características de la gente que fracasa sistemáticamente es el deseo, ¿cómo podríamos decirlo? Las máquinas de azar y todo, azar, esa es la palabra, el deseo del azar, ¿no? Es decir, básicamente, el hecho de que yo quiero conseguir mucho sin hacer esfuerzo, ¿vale? Si tú quieres conseguir mucho sin hacer esfuerzo, obviamente eso va a ser una limitación a la hora de conseguir tus metas, ¿vale? Y de hecho esto es aplicable de nuevo incluso al éxito en la última vida. Dios dice, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. El ser humano lo único que va a ver, o lo único que queda para él es el fruto de su esfuerzo, o su propio esfuerzo. No solo el fruto, sino el simple hecho de que te estás esforzando, lo cual ya es un mérito en lo que a Dios se refiere. Alhamdulillah. Y la gente que quiere recibir cosas sin esfuerzo, esa gente sistemáticamente, esta es una de las características que se encuentra en las personas que fracasan a la hora de intentar alcanzar sus metas. Innama yuridu shaitanu, dice Dios, a shaitán lo único que quiere es an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, colocar entre vosotros la enemistad y el resentimiento fil hamri wal maisir, a través de las sustancias estupefacientes y el azar, los juegos de azar, ¿vale? Esa es la función que cumplen estas cosas, es crear una rivalidad o una competición entre personas, ¿vale? Naturalmente yo quiero llevarme todo el dinero, quiero las cosas para mí. Bueno, eso crea un clima de competición y crea un clima de rivalidad, ¿vale? Cada uno, naturalmente, tiene que ser responsable del esfuerzo y del mérito que lleva a cabo, ¿no? Y otra cosa que menciona esto, por supuesto, es وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, y apartaros del recuerdo de Dios, وَعَنِ الصَّلَاةِ, y de la oración. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, es que no os vais a abstener de estas cosas. De nuevo, fijaos, hemos dicho que el entretenimiento absurdo, y ahora vamos a introducir los estupefacientes y los juegos de azar, te apartan de tu propósito trascendente. Entre las principales características de los principales fracasos en la historia de la humanidad, incluso a nivel mundano, ¿cuáles están? La falta de propósito, la entrega excesiva al deseo, ¿vale? Al deseo de conseguir cosas, al deseo del azar, de no tener que esforzarte, al deseo al deseo sexual excesivo. Y en muchos casos esa falta de salud, que por cierto, está entre las principales características de los fracasados. La falta de control en lo que se refiere a la indulgencia relacionada con el alcohol y los estupefacientes, ¿vale? Esto también está mencionado en estos estudios. Luego, un miedo excesivo. Es otra de las causas que se ha encontrado sistemáticamente en personas que fracasan. El miedo, por ejemplo, irracional a la pobreza, el miedo irracional a que pase el tiempo y te vuelvas anciano, el miedo irracional a la muerte, el miedo irracional a la crítica de los demás. Claro, fijaos que Dios nos habla de los verdaderos creyentes como gente a la cual no les provoca miedo la crítica de aquellos que critican, ¿vale? De nuevo, insisto que yo aquí estoy exceptuando las patologías, porque hay gente que tiene problemas mentales, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la gente en general que no cultiva en cierto modo esa independencia de los demás, ¿vale? Y se crea una independencia. Y aquí debo decir que en muchos casos el mundo social de hoy, la adolescencia, las redes sociales hacen un gran daño en relación a esto, ¿vale? Fijaos, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. Dios nos habla precisamente de esa batalla de Uhud de la que he hablado. Ahora, hubo un grupo de creyentes y otro grupo de personas que no eran creyentes, aunque estaban en medio, hipócritas, y estos decían a los creyentes, wow, se han reunido todas estas personas para luchar contra vosotros, ahora es hora de tener miedo, fakhshawhum, tenéis que tenerle miedo. Y Dios, ¿cómo define a los creyentes? Fazadahum imana. Esto no hizo más que incrementar su imán, es decir, su relación con Dios, ¿vale? Es decir, a veces cuando alguien te intenta
aplastar, cuando alguien te intenta infundir un temor, ¿tú cómo respondes? ¿Cuál es una forma eficiente de responder? Reafirmando tu confianza, ¿vale? Y esto es exactamente de lo que Dios está hablando. Ash-shaytanu ya'idukumul faqr, dice Dios. Ash-shaytan os amenaza con la pobreza, ¿vale? Aquí no estamos hablando de que tú tomes medidas, salgas a trabajar, estamos hablando de un miedo irracional, ¿vale? Un miedo que te va a impedir hacer cosas que tienes que hacer, ¿vale? Como por ejemplo dar caridad, ser honesto. Hay gente que deja de ser honesta porque cree que si eres honesto vas a perder dinero, ¿vale? Ahí estamos entrando en un terreno peligroso, porque esa honestidad, de hecho, lo que hará es que la gente huya de tu alrededor, porque la gente huele tu deshonestidad. Que por cierto, otra de las principales características de la gente que sistemáticamente fracasa es la falta de honestidad, ¿vale? Y fijaos que nos dice el profeta, alayhi salatu wassalam, de nuevo, los mismos principios que te dirigen al éxito en las cuestiones mundanas son los que te dirigen al éxito en el ákhira. ¿No es fascinante? El profeta, alayhi salatu wassalam, esto es un hadith autenticado en el Sahih del Imam al-Bukhari. Dice, la veracidad, as-sidq, conduce a la rectitud, ¿vale? Conduce al birr. Y la rectitud conduce al paraíso. Directamente, sin ir más lejos. Y una persona no para de ser honesto hasta que es registrado ante Dios como honesto, ¿vale? Es decir, cuando tú eres veraz constantemente, al final eres una persona veraz. Esa es la etiqueta que te llevas, ¿vale? Y esa etiqueta la gente la ve colgada en tu frente, ¿vale? La gente que trabaja contigo. Por tanto, es importante escoger con quienes te alías, ¿vale? Ya ayyuhalladhina amanu kunu ma'as sadiqin. Dios dice, personas que habéis creído, tenéis que estar junto a aquellos que son veraces. Fijaos que Dios no nos dice, sed veraces, nos dice, permaneced en compañía de personas veraces, ¿vale? He aquí la importancia de la compañía. Por cierto, otro de los errores que sistemáticamente llevan a cabo las personas que fracasan en cuestiones mundanas, ¿cuál es? No saber escoger las compañías. Subhanallah. Esto incluye en gran medida el matrimonio, ¿vale? Claro, fijaos, el profeta que nos dice, al-mar'u ala dini khalili, la persona queda en el din de sus amigos, ¿vale? Pero fijaos, cuando decimos din, no nos estamos solo refiriendo a la religión, ¿vale? A los rituales. Como hemos dicho en el pasaje con el cual hemos empezado toda esta sesión, el din se refiere a un todo, a un paquete, ¿vale? A la honestidad, a la capacidad de control, a la búsqueda de conocimiento, a alejarte de ese entretenimiento vano, sistemático y constante. Todo eso es din, ¿vale? Entonces cuando el profeta alayhi salatu wasalam te dice, escoge, falyandur ahadukum man yukhalil, escoge o analiza bien qué personas tendrás cerca de ti como íntimos, porque afectan a tu din, se refiere a que afectan a tus aptitudes intelectuales. Afectan, si tú estás con gente que nada más que habla de tonterías, tú acabarás hablando de tonterías. Gente que nada más que piensa en tonterías, tú acabarás pensando en tonterías. Pero si estás rodeado de gente que piensa hacia adelante, tú vas a ir hacia adelante. Y lo mismo es aplicable en el matrimonio. De forma más dramática aún, ¿qué nos dice el profeta alayhi salatu wassalam? Tú escoges a tu cónyuge por muchas razones, por belleza, por el dinero, por el estatus social, pero ¿qué dice el profeta? Escoge a la persona en base al din, ¿vale? ¿El din qué significa? ¿Solo rituales? No. Siempre que escuchemos la palabra din tenemos que tener una visión completa, ¿vale? Incluye la oración, incluye el autocontrol, incluye la disciplina, incluye el buen trato, incluye el crecimiento personal. Todo eso es el din del Islam, ¿vale? Es el paquete. Por tanto, eso es una de las grandes cosas, ¿vale? El escoger a personas que tienen valores, que son honestos, que piensan hacia adelante, que no son negativos. Y esto se aplica más exageradamente en el caso del matrimonio. Si tú tienes un matrimonio tóxico, eso afecta a tu... ¿Cuál es la palabra? Eso afecta a tu entusiasmo, ¿vale? En relación a las cosas, tanto en el din como en las cuestiones de la vida. Y no hay mucho más que desee que tenga que tratar, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Hay una última cosa que voy a mencionar. Mucho de lo que se ha encontrado en relación a las personas que fracasan a la hora de intentar llegar a sus metas, insisto, tanto laborales como de relaciones, como académicas, es lo siguiente. Personas que tienen la mentalidad cerrada y tienen tendencia a la superstición, ¿vale? Esto, insisto,
no son estudios hechos por musulmanes necesariamente, pero esto es algo que se ve claramente y se ha observado sistemáticamente en las personas que fracasan, ¿vale? Y claro, llama la atención porque esta es una de esas cualidades que técnicamente el musulmán, de hecho el Corán denuncia las supersticiones, naturalmente, ¿no? El Corán denuncia a las personas que, por ejemplo, creían en la Arabia preislámica en diferentes supersticiones relacionadas con diferentes animales, y una de las cosas que se dice acerca de ellos en Suratul Ma'idah es وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, estas personas que rechazan la verdad, yaftaruna ala Allah al-kadhib, inventan mentiras contra Dios, وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, y la mayoría de ellos no razonan, ¿vale? Esa es la razón de que crean en estas supersticiones. Entonces, claro, fijaos, una de las cosas que nos dice Dios en el Corán es que nos ha hecho diferentes. Nos ha hecho diferentes tribus, diferentes naciones, con diferentes culturas, diferentes lenguajes. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, con la finalidad de que os conozcáis unos a otros, ¿vale? Es necesario que unos y otros os conozcáis. Claro, fijaos que una de las principales características del fracasado a nivel mundano, e insisto, son las mismas características que te hacen fracasar a nivel del din, es que tienes la mentalidad cerrada, que no quieres conocer a los demás. Los demás son impuros todos. Tú realmente no hay nada que puedas aprender de los demás, solo de tu grupo, de tu gente, de tu etnia, de los de tu entendimiento, de los de tu mentalidad. El problema de no querer conocer la naturaleza, que ese es el problema de la superstición, te inventas explicaciones y esas explicaciones se pasan de padres a hijos. Tú no investigas, no observas para descubrir, que eso es la llamada del Corán. El problema de esto y el problema de no querer conocer a otras personas y otros puntos de vista está relacionado. ¿Por qué? Porque en ambos casos te cierra la puerta a conocer verdades. Si eres una persona de mente cerrada o mente supersticiosa, por definición, no vas a aprender cosas nuevas, ni datos nuevos que te vayan a ayudar a progresar, tanto en el din como en el dunya. Y de hecho, otra de las características que sistemáticamente caracterizan a la gente que fracasa en sus propósitos mundanos, ¿cuál es? Que en lugar de analizar las cosas y pensar y razonar, ¿qué es lo que hacen? Especulan. Dicen, vamos a probar esto, no se sientan a hacer un análisis. A ver, vamos a investigar qué sería lo mejor en este caso. ¿Por qué? Porque analizar datos es más difícil, ¿vale? Que especular o que adivinar las cosas. Esa es una de las grandes características. Que de nuevo, Dios que nos dice sobre los kufar, sobre la gente que rechaza la verdad, no hacen más que seguir conjeturas, especulaciones, ¿vale? O sea, todas estas características que se vinculan al éxito en esta vida y en la última, digamos que se ha encontrado, o sea, después de analizar a las personas que fracasan en sus propósitos mundanos, se ha encontrado que son esas las características, tío, que tienen. Cuando Dios te da listas de características de los creyentes, bueno, resulta que esas características, que Dios las vincula con el éxito en general, claro, obviamente son las características que tiene la gente más exitosa, incluso cuando no son musulmanes. E incluso intentan buscar una forma no islámica de practicarla, una forma no islámica de meditar, una forma no islámica de, yo qué sé, de ser espirituales. ¿Por qué? Porque tú ves en la práctica que esto tiene, en fin, tiene beneficios, ¿no? No hay mucho más que pueda tratar. Lo último que iba a tratar es el egoísmo y la vanidad, ¿vale? Cuando la gente que te rodea ve que eres una persona egoísta, que solo piensa en sí mismo, naturalmente, esto es una señal de alarma para esas personas, ¿vale? Y esto está entre las cosas que Dios te enseña a ser súper cuidadoso acerca de ello. De nuevo, para lograr el éxito en esta vida y en la última, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, perdón. No vayas a apartar tu mejilla, digamos, de la gente, ¿vale? Que no desprecies a la gente, eso es lo que significa básicamente la frase. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Y no camines por la tierra yendo de listo, no camines por la tierra de forma arrogante, ¿vale? Esto, aparte de alejarte de la verdad, hace que la gente se aparte de tu alrededor, ¿vale? Fijaos que en un interesante hadith que nos dice, por cierto, el versículo termina, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. En verdad, Dios no ama a toda aquella persona que vaya de lista y se crea que es un crack, ¿vale? Básicamente. Fijaos que en un hadith interesante en Sahih Muslim, el profeta que nos dice,
La arrogancia no es que quieras ir con buen aspecto, ¿vale? Estoy parafraseando. La arrogancia es que rechaces la verdad cuando te llega. Cuando algo es verdad y te llega, tú lo rechazas, pero sabes que es verdad. Eso es arrogancia. Y desprecias a las demás personas, ¿vale? Por tanto, insisto, todas estas cosas están relacionadas. El éxito en general, ¿vale? En tu mejora en esta vida y en la última vida. Por eso digo, el musulmán que desarrolla estas características tiene un triunfo ilimitado, ¿vale? Porque le permiten avanzar en esta vida a un nivel que otros no pueden avanzar y avanzar en la última vida, ¿vale? Y una de las razones, la gente pregunta, ¿por qué vemos que hay no musulmanes o sociedades no musulmanas que avanzan más que nosotros? Bueno, lee esta lista de características y verás que en muchos casos ellos practican más los principios del Islam. Lo siento, pero es verdad. Coged el caso de la superstición. Quiero decir, no es lógico que la gente que va a avanzar en la ciencia y en la medicina es la gente que observa los cielos y la tierra, que observa las especies, que analiza el inicio de la creación, que razonan naturalmente. La gente a la que ve un ataque de epilepsia o a la que ve un problema mental, automáticamente te dicen que son demonios, que le han echado un mal de ojo, que no, naturalmente la gente que cree en supersticiones va a avanzar menos. Eso es una ley inmutable, ¿vale? De la naturaleza. Por eso el Islam es una religión que condena la superstición y nos llama al uso de razón. Si tienes una civilización que practica esto mejor que nosotros, avanzarán más que nosotros. Pero es que es obvio. Es de esperar, ¿vale? Sunnatullah. Estas son las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza. En fin, muchas de las cosas que te recomiendan, pues toda esta gente que investiga, digamos, esto, consejos que se te dan para que alcances el éxito, por ejemplo, es dedicar un tiempo a la meditación por la mañana y uno por la tarde. Claro, fijaos, ¿qué nos enseña el profeta alayhi salatu wassalam? Precisamente a sentarte a hacer tus azkar, tus recordatorios, tus frases de meditación, si lo quieres decir así, por la mañana y por la tarde. Y esto es lo que te encuentras en todos esos libros, la fortaleza del musulmán y todo esto. Esto es algo que hemos abandonado a gran escala los musulmanes, ¿vale? Y de hecho, si tú practicas esto, luego tu concentración en la oración es mayor, es mucho mayor. Porque estas repeticiones y estas sugestiones que te haces en estos ejercicios de meditación, lo que hacen es reconfigurar tu subconsciente, ¿vale? Y de hecho, mucha de la gente que más triunfa, incluso en cuestiones mundanas, es gente que se sienta a meditar y a autosugestionarse frases de agradecimiento y frases de éxito. Cosas que nosotros tenemos en la sunna. Alhamdulillah, frases de agradecimiento y frases de tawakkul, de confianza, de persistir, de buscar refugio contra los miedos, precisamente, contra las ansiedades. Estas repeticiones producen una reconfiguración del subconsciente. Estos son ejercicios que personas que no son musulmanas han desarrollado por sí solas a través de la investigación. Porque han visto, bueno, la gente que más triunfa hace estas cosas y la gente que menos triunfa hace esto. Subhanallah. Y nosotros que lo tenemos puesto en cucharita, no lo hacemos. Y a veces esa es una de las razones por las que no lo hacemos, porque lo tenemos puesto en cucharita, ¿vale? En fin, no hay nada más que vaya a decir. El último consejo que os doy es esta lista de cosas que he dicho, la deberíamos repasar, ¿vale? Y decir qué cosas podemos mejorar, e incluso repasarla con alguien que no seas tú, tu marido, tu mujer, ¿vale? Porque generalmente es una persona que te conoce muy a fondo y te puede ayudar, ¿no? A detectar qué cosas se pueden mejorar. Bueno, voy a ver algunos de vuestros comentarios y preguntas. Los trastornos alimentarios que necesitan tratamiento están exentos hasta que te recuperas. Trastornos alimentarios. No entiendo bien la pregunta, Elena, de verdad que no, lo siento mucho. Si me la quieres repetir. Isma bint Rocío, me refiero a lo que decías del cálamo, o sea, ¿cuál es la tercera excepción que el cálamo no registra? El niño hasta que alcanza la pubertad, el demente hasta que se recupera, y la otra era... no me acuerdo, se me ha ido, tendrás que disculparme, Isma. El niño hasta que alcanza la pubertad... La verdad es que ahora me has dejado con la curiosidad. Te lo voy a decir nada.
el inconsciente hasta que recupera la conciencia, ¿vale? La persona que está durmiendo hasta que se despierta, la persona con un problema mental hasta que se recupera y el niño hasta que alcanza la pubertad, ¿vale? Omar Garib no sabía eso. Salam alaikum, wa alaikum salam, la vida es una escuela. Omar Garib dice, eso es lo que más odio de los padres. Sí, Omar Garib, te refieres a lo de autoinducirnos a la inseguridad a través de frases y de críticas. No vas a valer para esto no es lo tuyo, esto lo haces mal. También hay que tener en cuenta otra cosa. Muchos padres, especialmente mucho de este conocimiento, se ha puesto de moda hoy en día. Insisto, nosotros lo teníamos en el Islam, pero tenemos una práctica sistemática de no hacer caso. Entonces, algunos de nuestros padres vienen de lugares del mundo donde a lo mejor pues, no leían como nosotros, no escribían, no tenían un nivel cultural tan alto, y ellos hicieron lo que quizás se les hizo a ellos. O sea que tampoco veo beneficio en el rencor, básicamente, a las generaciones anteriores. Si no, vamos a utilizar esto, como nos enseña el Corán, lo que hemos dicho del error, intento y error, ¿vale? Mira, hemos visto que cuando se criaba a niños de esta forma, se les provocaba inseguridades y se les condicionaba para el fracaso, ahora vamos a cambiarlo y hacerlo bien, ¿vale? Pero sí, tienes toda la razón. No vales para nada, no sabes... Omar Garib, tienes toda la razón. Que Dios nos perdone a todos. Para esa tos, me dice Shahida, para esa tos, infusión de tomillo, menta, manzanilla amarga y miel de eucalipto. Bueno, no sé si me acordaré, pero voy a hacer un pantallazo. Fatima Hamed, alhamdulillah. Faisal, salamu alaikum. Elena hace una mirada extraña hacia... no sé qué significa. Mariam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatu Baraghi, todo este fracaso sería a nivel individual. Entonces, a nivel de comunidad o grupal, ¿a qué se debería? ¿Cuál sería su causa? Bueno, Fatu, muchas de las cosas que he dicho, extrapólalas a nivel de comunidad y verás que coinciden. El no querer buscar conocimiento, la superstición, el posponer las cosas... Todo esto nos afecta a nivel de comunidad, ¿vale? Y luego, por supuesto, a nivel de comunidad, por ejemplo, cuando observas los países de mayoría musulmana, hay mucho más, hay factores políticos y económicos que tú y yo a priori no podemos hacer nada. Pero parte de nuestra doctrina como musulmanes es que si nosotros tomamos las medidas que hagan falta para mejorarnos como persona, el resto va emanando, ¿vale? Y eso es el experimento es el profeta Muhammad. Cogió a un grupo de beduinos que en 2 décadas crearon un imperio, o en 3 décadas, que se extendía de España a China. O sea, esto no ha ocurrido en la historia de la humanidad antes. Era un caso sin precedentes. El fracaso individual es fracaso grupal. Si las personas que integran un grupo fracasan en ciertos aspectos, el grupo va a fracasar en los mismos. Sí, señor, dice Mariam. Sara Abdelmetal Zapata, ¿cuánta razón tienes? Las personas que caen en estas cosas suelen ser inseguras que buscan el aparente control de su vida. Yes. Yeah, man. Mariam, muy real lo que dices. Hay que cuidar las amistades. A veces estas parecen piadosas y solo nos llevan a caer en el lugar equivocado. Uf. Las amistades religiosas no siempre te acercan a Dios. Siempre lo digo. Y hay gente que se enfada, por supuesto. Gente que se da por aludida. David García, creo que en estos tiempos para los jóvenes en general es más difícil conseguir metas debido a que no están cebando con grasa y azúcar y durmiendo nuestro cerebro con la tecnología. Sí, supongo que la tecnología se podría utilizar para el bien, pero es el uso que se le da, ¿vale? También te voy a decir una cosa de la tecnología, de Instagram y de esto. Todos los vídeos que generan gente que nos enseña a ser gangsters y a ser prostitutos, esa gente hace unos vídeos de una calidad óptima, ¿vale? Sin embargo, cuando te pones a ver vídeos sobre el din, es alguien que lo graba con el móvil, ¿sabes? Siempre está mal hecho. Ellos invierten en el mal, desafortunadamente. Por eso cuando tú como musulmán pides colaboración para invertir en hacer cosas profesionales de calidad, para poder igualar la calidad de lo que hacemos en nombre del din, para poder atraer a los jóvenes, y una gran parte de la comunidad musulmana te dice, no, esto tiene que ser gratis, fisabilillah. Bueno, pues luego no te quejes cuando nuestros hijos realmente están siendo atraídos a toda la basura, porque la basura está bien hecha, pero lo que hacemos nosotros no está bien hecho.
Eso es otro punto importante. Mamadou, gracias por compartir todo esto. Alhamdulillah. Gracias por compartir. Salamu alaikum. Mamadou, si has tratado todo esto aquí con tal detalle, ya me imagino cómo de beneficioso va a ser el curso en Adam Stream que ganas. ¿Cuándo será la fecha más o menos? Lo siento, hermano, por molestar. Allahu alam. Calculo que no lo sé, en algunas semanas, ¿vale? Pero estoy preparando un curso, es decir, utilizando toda esta investigación independiente de personas que han tenido éxito y personas que han fracasado, contrastándola con el Corán y la Sunna, y flipas, tío, flipas. Lo interesante del Islam es que todo aquello que estudies te ayudará a entender mejor el Islam. Es fascinante. Por eso cuando la gente dice que no estudies otras cosas, a mí me parece insultante. Y esa es una de las causas del fracaso, ¿no? El cerrarse a la investigación y a estudiar. Zafira Rivera, subhanallah, estaba pensando en eso. ¿Sabes qué pasa si no encuentro trabajo por usar hijab? ¿Qué debería hacer? ¿Ser paciente y esperar para trabajar con hijab o trabajar sin hijab? Hago énfasis, no vivo en un país musulmán, sino latino. Yo no puedo recomendar nada acerca de estas cosas. Lo siento, perdona que me lave las manos, ¿vale? Pero es que hay muchos factores, ¿claro? Muchos factores. Si no trabajas, ¿te vas a quedar bajo un puente con los niños? Quiero decir, yo no estoy en potestad de opinar sobre estas cosas. Y creo que uno de los problemas de los musulmanes, así, de las personas, mejor dicho, en general, es que todos tenemos que opinar sobre todo. Pilar Jiménez responde a Mamadou. Ojalá muchos más como tú tengan ganas de escuchar a Karami. Yo también espero cada semana sus explicaciones, me encantan sus vídeos. Alhamdulillah. Compartid, si os gusta. Fátima Hamed, tienes mucha razón. Omar Garib, el durmiente. Salamu alaikum, llegué tarde, dice Faisal. Isma dice, vale, no pasa nada, cuando lo recuerdes lo escribes en un comentario. Bueno, Isma, ya te he contestado, ¿vale? Gloria Khadija, alhamdulillah. Nadia. Hermano, cuando se ha tenido la automática siempre baja, por lo que los demás decían, supongo que te refieres a la autoestima, debe haber sido el corrector. Y ahora te valoras, ¿eso es ir de arrogante por la vida? No. De hecho, el Islam es una religión de equilibrio, es una gran pregunta. Son dos cosas diferentes, la arrogancia y la autoestima, ¿vale? El Islam enseña la autoestima. El Islam enseña, por ejemplo, el tawakkul, la idea de que tú piensas, mira, si yo hago lo correcto, ¿vale? Me apoyo en Dios, o sea, me apoyo en aquel que ha creado todo, todas estas leyes de la naturaleza. Si yo hago lo correcto, confío en que las cosas van a ir bien, ¿vale? Dios nos dice, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. He creado al ser humano en la mejor de las constituciones. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Hemos dado una dignidad especial al descendiente de Adam. Si yo como ser humano me siento digno y me siento bello, eso es parte del mensaje del Corán, ¿vale? Así que de arrogancia nada. La arrogancia, como define el profeta, que es rechazar la verdad cuando te llega y despreciar a las personas, ¿vale? Esto es un hadith auténtico que he mencionado antes. Eso es la arrogancia. Porque de hecho alguien le preguntó al profeta Abu Bakr Siddiq, si no me acuerdo, radiyallahu an, le dijo, pero a mí me gusta vestir bien, llevar buenos zapatos. Entonces el profeta, alayhi salatu wassalam, le responde, eso no es arrogancia. Arrogancia es el rechazo de la verdad y despreciar a las personas. Omar Garib, Isma bint Rocío, Fátima Hamed, creo que el que no razona. Fatu Baraji. Los tres cálamos son el niño hasta la pubertad, el enfermo mental y el inconsciente hasta que se despierta. Gracias, Fatu. Omar Garib. El 3 que no registra es el durmiente. Gracias. No había visto vuestros comentarios. Elena Gutiérrez pone un corazón. Alhamdulillah. Muhammadu Ahmed Jawi. Assalamu alaikum, hermano. Wa alaikum salam. El nivel de la comunidad es permitir el haram y el fasad en la tierra. También, Omar. Es verdad que hay muchas formas de permitir el fasad en la tierra. Mira, un problema que veo en Occidente, en el primer mundo, como lo quieras llamar, es que se permite mucho el descontrol sexual, ¿vale? Pero luego en los países de mayoría musulmana se permite corrupciones de otro tipo, el fasad de otro tipo. Corrupciones a nivel de estructuras, de deshonestidad, falta de respeto a los derechos humanos en muchos casos, falta de respeto a la libertad individual. Bueno, eso también son formas de permitir la corrupción. El apoyo de la superstición, tío. Yo no conozco a gente más supersticiosa que los musulmanes. Parece casi una broma, ¿no? Cuando tenemos una religión que vino a destruir la superstición, parece que hoy en día terceras personas nos tienen que enseñar a nosotros eso. Por eso digo,
permitir el fasad, permitir la corrupción en la tierra toma muchas formas, ¿vale? No es solo permitir el sexo desenfrenado, que eso ocurre aquí en Occidente. Alhamdulillah. Hay muchas formas de corrupción que las practicamos más las comunidades musulmanas. Por ejemplo, siento decirlo, ¿no? Quiero encontrar la palabra exacta para no liarla. Presión, podríamos decir la presión hacia la mujer o la... No encuentro la palabra exacta. Pero bueno, la presión, quizás sea esa la palabra. Bueno, creo que eso es lo que había dicho, ¿no? La presión hacia la mujer. Eso es una cosa que... Aquí existe una presión desde una perspectiva de la moda y de todo eso, pero en muchas sociedades de mayoría musulmana es cierto que hay corrupción en cómo se trata a la mujer. Esas son formas de corrupción también. Eso también es corrupción. Fátima Hamed, eso no quise decir enfermo mental, gracias. Vale. ¿Quiénes son los beduinos? Dice Isma bint Rocío. Gente que deambula por el desierto, básicamente. Gente del desierto. Elena Bobé. Antes estabas hablando de las enfermedades mentales y yo te preguntaba que si un trastorno alimentario en el Islam está considerado también enfermedad mental. No mental, pero sigue siendo una cosa que está fuera, o a lo mejor es mental, no lo sé, que está fuera de tus manos, claro. El Islam no te hace responsable de lo que está fuera de tus manos, ¿vale? Siempre y cuando se te tenga que tratar con fármacos y pastillas y todo eso, naturalmente es algo que está fuera de tus manos. Este es uno de los grandes problemas de la superstición. Muchos musulmanes, por ejemplo, cuando tú tienes un desarreglo mental o alimenticio, te dicen que es que tienes el imán bajo, es que no rezas suficiente. Tengo depresión porque es que no rezas suficiente, porque no te... Bueno, eso es superstición, amigo mío. Porque hay causas naturales que identifican estas cosas como patologías, como enfermedades. No es culpa de la persona. Cuando tú dices no es que tiene shaitán dentro, le han hecho un mal de ojo, pues hijo mío, ¿qué ayuda puedes darle a una comunidad en que la gente en lugar de investigar se aferra a explicaciones mitológicas? Y esto es algo que nosotros deberíamos enseñar a la humanidad, pero no, se nos tiene que enseñar a nosotros hoy en día. A veces cuando escuchas estas cosas que te ponen en internet, síntomas de que eres víctima de mal de ojo, claro, empiezas a leerlo y dices, tío, estos son los síntomas de la ansiedad. Palpitaciones rápidas, te cuesta dormir, te cuesta no sé qué, te cuesta comer. Esa mentalidad supersticiosa nos va a atrasar. Y eso no es culpa ni de los americanos ni de los judeos. Eso es culpa de que nosotros nos aferramos a la superstición, ¿vale? Y esto está comprobado a nivel fracasan más las personas supersticiosas y fracasan más las comunidades supersticiosas, ¿vale? En fin, este fin de semana, si Dios quiere, hoy es viernes, no sé si el domingo o quizás el lunes, publicaremos de Adam Stream un vídeo sobre las posesiones demoníacas, ¿vale? Trataré el tema de las posesiones demoníacas, la salud mental, y luego hablaré en general de por qué las supersticiones, que en los territorios de mayoría musulmana en muchos casos están muy presentes, nos mantienen atrás. Y es que es lógico, y nos van a seguir manteniendo atrás mientras nos aferremos a ellas. He enfocado este vídeo desde el respeto, porque sé que hay mucha gente que algunas de las cosas que voy a plantear no les van a gustar, ¿vale? Pero también quiero que esas personas se abran un poco a escuchar otra perspectiva, ¿vale? Ese es el enfoque que doy en el vídeo. Vamos a intentar escucharnos, a ver qué se puede mejorar. Asma Mohammed. Entonces los yonkis vagabundos prostitutas los llaman desechos sociales. ¿Qué pasa con ellos? ¿No habrá éxito para ellos? No lo sé, no lo sé. Cada uno de ellos tendrá una historia, no lo sé. Yo insisto en que quiero que entendáis que yo no tengo por qué opinar sobre todo, porque no lo sé todo. Yo no sé qué les pasa a estas personas. A lo mejor se criaron en un ambiente nocivo para ellos y no fue su culpa. No lo sé. Elena Bobé... Ay, perdón. Ghani Amara. Los que no tienen un sitio fijo donde vivir andan de aquí para allá. Ah, esos son los beduinos, sí. Mamadou. Porfa, contesta mi pregunta, hermano, que me tengo que ir. ¿Cuándo será la fecha del curso de mentalidad exitosa en Adam Stream? Insha'Allah, en las próximas 2 semanas, insha'Allah, o 3 o 4, ¿vale? No quiero poner una fecha fija porque estamos trabajando mucho en esta página web y se nos acumula el trabajo.
Fanny Adim, salamu alaikum. Perdona que no haya estado en los últimos directos, pero volví a Francia, jeje, a ver si me pongo al día. Vale, inshallah. Para cualquier pregunta aquí estamos. Mariam Tore Truán, hermano, no sé si has contestado, ¿qué piensas en asistir a una boda con música porque se me fue el internet? No lo sé, hermano, no responda a ese tipo de preguntas. Sé que hay diferencia de opinión entre eruditos sobre si los instrumentos son lícitos, ¿vale? El uso de instrumentos, ¿es halal o no? Hay diferencia de opinión. Aparte de eso, luego es, ¿qué pasa en esa boda? Porque a lo mejor alguien está tocando el tambor y cantando algo positivo, o a lo mejor están poniendo reggaetón, no lo sé. Si hay un elemento sexual haram, es haram, eso sin duda. Pero si la música es inocente, ahí ya depende hay una diferencia de opinión. Yo no voy a opinar sobre eso. Creo que estas preguntas se las deberías preguntar a un sheikh, a alguien de conocimiento islámico, y además explicarle cómo va a ser esa boda exactamente. Porque la pregunta tal y como la planteas es muy ambigua, ¿sabes? Y no es mi ámbito de dar fatwas. Masha Allah, hermano, barakallah, dice Nadia, alhamdulillah. Nerea dice subhanallah, subhanallah. Omar Garib dice exactamente ese fasad. Hay fábricas todas robando la seguridad social, discotecas, drogas, tabaco, venta de tabaco. Sí, todo eso es fasad. Y este fasad, vivimos en el primer mundo, en Occidente, y es una civilización que hoy por hoy es exitosa materialmente. Pero hay mucho fasad detrás de ese éxito, hay mucha explotación de otros lugares del mundo. Entonces debemos entender que ninguna civilización es eterna. Nuestro declive también está en camino. Está viniendo, pero es que esa es sunnatullah, de nuevo, es el proceder de Dios. Cintia Campos, y yo como no musulmana he visto muchas cosas en el Corán y aún no lo he leído todo que te enseñan a ser buena persona. Me atrevo a decir el ideal universal de buena persona, ¿sí? El ideal del Corán es universal. Además va de la mano. Va de la mano con la ciencia. He leído varias veces que te anima a buscar el conocimiento. Definitivamente seguir esas pautas tienen que llevarte al éxito personal como mínimo. Es totalmente cierto y por eso cuando veo libros sobre desarrollo personal o la búsqueda del éxito escritos por no musulmanes, pero coinciden totalmente con el mensaje del Islam, al menos en lo que se refiere a las características de personalidad y a ser abierto y todo esto, no me extraña, porque la experiencia humana lo confirma bastante, ¿vale? Hay cosas que chocan más, como lo de meditar 2 veces al día, repetir determinadas frases. El grado de coincidencia con la enseñanza del profeta Muhammad ﷺ es tan chocante que supongo que es cuando Dios dice en el Corán que enseñaremos signos en los cielos y la tierra que demuestran que esto es verdad. Claro, eso me da a entender a mí que el milagro del Corán realmente no tiene un fin, ¿vale? Siempre estarás encontrando cosas, bueno, que en cierto modo confirman, si lo quieres decir así. Pero bueno, me alegra mucho esa apreciación, ¿no? Porque creo que no eres musulmana. Elena Bobé, a mí me dicen eso. Muna RB, ¿es cierto que la palabra de 2 mujeres es igual a la de un hombre? Vaya pregunta. No sé si aparece en el Corán, pero sí lo he oído de algunas personas. Voy a utilizar esta pregunta para vincularla con el tema de nuestra charla de hoy. El Corán está hablando en un lugar de transacciones comerciales en un contexto muy concreto, ¿vale? Es decir, si la gente ha emprendido un viaje, se encuentran que se va a hacer un trato, ¿vale? Básicamente, un préstamo, específicamente. Se va a hacer ese préstamo y entonces, ¿qué ocurre? Hay que intentar encontrar a 2 hombres para que tomen testimonio y si no hay 2 hombres, Dios dice 1 hombre y 2 mujeres, ¿vale? Entonces resulta que 2 mujeres valen por 1 hombre. Bueno, quiero decir, ponte en el lugar en el cual Dios está diciendo eso. Es una sociedad en la cual toda la vida comercial y pública la llevan a cabo los hombres. La mujer no tiene ninguna experiencia a este respecto. Lo que está haciendo Dios que es introducir a la mujer en ese mundo público, ¿vale? Coloca a un hombre y 2 mujeres, sencillamente porque la mujer está menos familiarizada con esas transacciones. Pero si lo miras en relación a esa sociedad, lo que está haciendo Dios es introducir a la mujer en la vida pública, ¿vale? En este caso, en esa transacción comercial específica, ¿vale? Esto no es un principio universal, para nada. O sea, Dios está dando esta ley como solución a un problema. Emprendéis un viaje, se va a llevar a cabo un préstamo, ¿qué hay que hacer? Registrarlo 2 hombres, que los hombres son los que están familiarizados con la vida comercial. Pero si no se da el caso, 1 hombre y 2 mujeres, ¿vale?
Sencillamente porque en esa sociedad las mujeres estaban mucho menos familiarizadas con ese tipo de cuestiones. Esto no es un principio universal de que el testimonio de una mujer de hecho, es blasfema esa interpretación. Y si tú te fijas, la mayoría de hadices sobre la vida íntima del profeta nos lo han transmitido sus esposas. Si fuera verdad que el testimonio de una mujer dos mujeres vale por un hombre, cada uno de esos hadices habría hecho falta dos mujeres para transmitirlo, en el lugar de un hombre transmitiendo un hadith. Nunca se entendió eso. Cuando una mujer iba a dar un fatwa, porque ha habido mujeres muftis, nunca se le dijo, hace falta otra mujer que corrobore. ¿Me entiendes? El Corán no enseña que el testimonio de dos mujeres vale por el de un hombre. Eso es un caso muy concreto. Y la civilización islámica, por norma, nunca se le pidió a una mujer fatua. Sí, Khadija era una gran comerciante, pero la norma no era que las mujeres se dedicaran a hacer préstamos, ¿vale? En la Arabia preislámica. ¿Qué estaba diciendo? He perdido el hilo completamente. Pero bueno, creo que estaba diciendo que cuando una mujer da fatuas, nadie le pide a otra mujer que corrobore. Cuando una mujer transmite hadith, que es una forma de testimonio mucho más trascendente que un simple préstamo, nadie le pide una corroboración, ¿vale? Simplemente es cierto que ha habido juristas musulmanes que intentaron extender esto a los casos de testimonio en un juicio, ¿vale? Pero eso, en mi opinión, es un error, ¿vale? Pero esto fue la opinión de algunos juristas, pero no es un principio universal para nada. Nerea Román, esto lo he tratado para los que estéis en Adam Stream, en la serie La mujer en el Corán y el Hadith, trato todos estos versículos y hadiths que la gente cuestiona. Allah es shafik, inshallah, me dice Nerea Román. Que Dios me cure, gracias. Isma bint Rocío, hermana que pregunta lo del hijab y lo del trabajo. Vale, pues le dejo a ella que lea tu comentario, ¿vale? El mal de Asma Muhammad, pero el mal de ojo existe y al profeta le hicieron brujería. Bueno, pasaré al siguiente comentario. Elena Bove, y simplemente tengo trastorno alimentario y depresión, pero estoy en tratamiento, alhamdulillah. Pero no es que no crea en Allah ni mi fe sea baja. Pues claro que no, es un trastorno alimentario. ¿Quién ha dicho que eso tiene que ver con el nivel de fe? Bueno, no, la verdad es que hay personas que dicen estas cosas. Mariam Toretruan. Sí, bueno, hermano, existen hadices sobre la música. Quería saber lo que tú piensas. Barakallahu fik. Y es que no soy un mufti. O sea, yo no doy fatuas, no doy opiniones. Yo lo que sí te puedo decir es que los hadices hay una serie de hadices que parecen desfavorables hacia el uso de instrumentos musicales o los prohíben, pero hay eruditos que han puesto en disputa estos hadices. Por eso hay una diferencia de opinión, ¿vale? Sobre el tema de la música. Algún día estaría bien hacer un tratamiento del tema. Bueno, he hecho un tratamiento. Por cierto, los suscriptores de Adam Stream, en el grupo privado de Facebook de Adam Stream, creo que la primerísima sesión la tratamos precisamente sobre las opiniones sobre la música y cuáles son las pruebas de los dos lados, ¿vale? Pero cuando yo hago esto, presentar las pruebas de los dos lados, no es para yo sacar una conclusión, yo no soy nadie, sino para abrir la mente de la gente, ¿vale? Para que la gente entienda que a veces hay interpretabilidad y se tiene que respetar. Eso sí que lo hago. Faisal Luna. Una pregunta personal, ¿cuál de las suras del Corán te gusta y por qué? Bueno, me gustan todas, sinceramente. Es una pregunta difícil, ¿eh? Me gusta mucho Sura Tur, que es el Sura 52, porque toca 1.000.000 de temas muy poéticamente en un trozo muy corto, y el siguiente Sura Najm, la estrella, es el 53, también por la misma razón. Pero no, en realidad me gusta todo el Corán mucho. Khadija era una gran comerciante, ¿no? Sí, Marona, creo que ya te he contestado. La verdad es que es muy lógico, Barakallahu fi, gracias por responder. Yo no estoy en el grupo, Nerea Román. Nerea Román, ¿no estás en el grupo? Tú estás suscrita, ¿no? Si no me equivoco. Pero en la herencia les corresponde a dos mujeres lo de un hombre, dice Elena Bobé. En Nerea, yo ahora te agrego al grupo, ¿vale? No te preocupes. Elena Bobé, la herencia le corresponde a dos mujeres lo de un hombre. Es que esto es una pregunta compleja y no me quiero mojar en cosas que no estoy capacitado. Y es cierto que el Corán estipula eso, ¿vale? También tienes que entender que la mujer en la Arabia preislámica no heredaba
Y de hecho lo que hizo Dios es introducirla en el mundo de la herencia. Pero también era una sociedad en la que todas las responsabilidades financieras caían sobre el hombre. Hubiera sido injusto poner una herencia equivalente en el caso del hombre y la mujer, ¿vale? ¿Por qué? Sencillamente porque, o sea, fijaos que lo que Dios hizo fue dar un paso hacia adelante, introducir a la mujer en la herencia, pero sin caer en la injusticia tampoco. No puedes poner la misma herencia para hombre y mujer en un mundo en el que el hombre acarrea con todos los gastos financieros, básicamente, ¿no? Porque es una sociedad súper patriarcal. Eso deja abiertas la pregunta de si el espíritu de esta ley se tendría que adaptar haciendo cambios. Yo ahí no voy ni a opinar sobre eso, ¿vale? Pero los modernistas islámicos, por ejemplo, son los que tienden a creer más en seguir el espíritu de las leyes y no tanto la letra. Yo, de momento, me lavo las manos con estos temas. ¿Cómo entro en el grupo de Face privado? Nerea, te agrego yo ahora, ¿vale? Y tú solo aceptas. Pero Elena Gutiérrez, yo también quiero entrar en el grupo. Es que el grupo es para personas que estén suscritas en la página web, porque es el mecanismo que hemos encontrado para que se puedan formular preguntas relacionadas con... Wow, la verdad es que hoy estáis muy motivados con las preguntas, pero yo... El grupo privado es para personas que están suscritas en la página web, ¿eh? Porque veo que me lo estáis preguntando muchos. Gracias, Karam, alhamdulillah, de nada, alhamdulillah. Fatu Baragui, una cosa, ¿has hablado de riba alguna vez? No, realmente no. Estuve mirando en Adamstream y tus vídeos de Facebook, pero no vi ninguno. No me suena haber tratado riba. Temas como riba o temas como zakat y eso, yo no los trato desde la perspectiva de fiqh, nunca, de jurisprudencia, nunca, ¿vale? Por la razón de que yo no tengo esa cualificación, pero sí los trato desde la perspectiva del maqasid, de las metas, ¿vale? ¿Por qué Dios... El porqué, el hikmah, digamos, la sabiduría, por qué Dios ha establecido estas normas y estas regulaciones y estas formas de repartir el dinero, eso sí que me mola, y me mola mucho. Elena, ¿cómo me suscribo a esa página? Bueno, vete a la página adamstream.com y echa un vistazo. Lee la página principal donde se informa de todo y donde se informa de todas los cursos y las series es una especie de Netflix, ¿vale? Mi idea fue hacer una especie de Netflix islámico donde no vamos a parar de hacer series cada vez de mejor calidad con el dinero de los suscriptores, hacemos mejor calidad, intentamos mejorar, hacer nuevas series y crear una especie de Netflix islámico, ¿vale? Alrededor del Corán. Inshallah en un futuro con más colaboraciones, ¿vale? Pim, 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 pim. Elena Bobé, estoy de acuerdo. Mamadou. Yo tengo un amigo que también le interesa entrar al grupo de Facebook Hermano Karami. Tiene que estar suscrito en la página. Tienes que mojarte y decirme si crees que existe el mal de ojo y la brujería. Gani Amara. Creo que existe el mal de ojo, pero no como los musulmanes lo suelen entender. Y creo que existe la brujería, pero no como los musulmanes lo suelen entender, ¿vale? Creo que existe la envidia. El hecho de que cuando la gente te envidia te quiere hacer daño, ¿vale? Y eso crea... Psicológicamente esto es una realidad, ¿vale? Si yo soy negativo, te tengo envidia, siempre te doy mensajes negativos, a veces con una sonrisa falsa, y eso crea un clima en ti que te afecta, ¿vale? Eso podría ser un mal de ojo, pero la idea de que solo mirándote te lanza un maleficio, no, eso no lo creo. De hecho, insisto, creo que este es el tipo de creencias que el Islam vino a destruir, ¿vale? Entonces cuando veo que están tan extendidas entre musulmanes... me perturba. Y la brujería, lo mismo. Haré un tratamiento más exhaustivo, ¿vale? De todos modos, Gani Amara, el vídeo sobre las posesiones demoníacas que voy a publicar este fin de semana, si Dios quiere, o lo publicaremos desde Adamstream, pero abierto al público para que todo el mundo pueda verlo. Básicamente esa línea de pensamiento es la misma que tengo sobre el mal de ojo, ¿vale? Por favor, mira ese vídeo y en el directo de la semana que viene me das tus preguntas o tus opiniones, que por cierto no tienes por qué estar de acuerdo. Mamadou, ¿puedo entrar solo yendo a adamstream.com? ¿No? No, tiene que ir a la página de Adamstream, suscribirse y luego se le incluye en el grupo. ¿El vídeo sobre los demonios y tal se publicará también en Facebook o solo en Adamstream? En Adamstream, pero por abierto, ¿vale? O sea, pondré un vínculo y todo el mundo podrá verlo, sin estar suscrito. Jazakallahu khair sobre el maquillaje y perfume. Bueno, lo siento mucho, pero este chico se tiene que ir, ¿vale? Me tengo que ir a trabajar. Ahora sí que os dejo ahora colgados las últimas 3 o 4 preguntas. De todos modos, la pregunta del maquillaje y el perfume, Khadija,
realmente yo no respondo a preguntas de fiqh, ¿vale? No suelo mojarme. Puedo indicaros las diferencias de opinión que hay, pero no soy la persona. Hay personas en español que responden a estas preguntas, inshallah, buscadlas. Hermano Karami, si Allah ha dado pasos para avanzar en muchas cosas como derechos a nivel social, etcétera, como musulmanes tenemos que seguir en esa línea fija o avanzar más. No sé si me explico. No entiendo bien la pregunta, pero se me ha agotado el tiempo, así que tendremos que dejarlo para la semana que viene. Barakallahu fikum a todos, gracias por haber estado aquí, por haber escuchado esto. Si os ha gustado el mensaje, compartidlo. Consultad por favor mi canal de YouTube, AdamTV. Buscadme en Instagram, karami_SQ. Muy importante la barra baja, porque tengo otra cuenta sin barra baja y no paran de llegarme ahí solicitudes de seguir, karami_SQ. Mi canal de YouTube, AdamTV, y la página web, el Netflix islámico que estamos desarrollando, adamstream.com, ¿vale? Veréis en los que estáis suscritos en Adamstream que cada serie que vamos haciendo tiene una calidad más óptima. Eso es gracias a las suscripciones, ¿vale? Nada más, espero que, inshallah, os guste todo este material y lo podáis compartir. Barakallahu fikum a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nos vemos la semana que viene. En Instagram estoy subiendo cosas cada día, ¿vale? O sea que el Sheikh Malik bin Isa responde a preguntas de fiqh. Yo creo que no, precisamente. Alguna vez le he visto a él diciendo también, yo no voy a responder. ¿Habrá una app de AdamStream? Sí, pero vale mucho dinero. O sea, primero necesitamos muchos más suscriptores para poder llevar a cabo eso. Lo siento mucho, de verdad. Teníamos un proyecto empezado, pero no funcionó. Bueno, hermanos, un abrazo muy fuerte. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. David Ernesto, un abrazo. Assalamu alaikum.